cada uno de los periodos en los que vamos a mirar esa historia de la Iglesia, hay un margen de tiempo ahí como solapado, como haciendo solapa entre un periodo y otro, porque no podemos decir hasta tal fecha, hasta tal año y tal mes viene a abarcar este periodo. No podemos hacerlo, ¿no? Pero sí, de una manera general podemos ir mirando, y eso nos va a ayudar, ¿no?, a entender un poquito lo que es esa historia de la Iglesia, ¿no? Entonces veíamos que podíamos dividirla en 7 periodos generales, y de hecho el último periodo no podemos ponerle fecha, no podemos poner nada de clausura, en el sentido de para poner delante otro periodo más, porque es en el que estamos y no sabemos el periodo, dijéramos, que en el que terminaríamos sería la venida de Cristo, que daría por cerrada la edificación de la Iglesia al Él llevarnos, arrebatarnos consigo. Entonces ahí ya se terminaría lo que sería la historia de la Iglesia sobre este mundo, ¿no?, en esta tierra. Pues ya estaríamos siempre con el Señor, y ahí ya se acaba la historia. De hecho, empezará la bienaventuranza de estar con Cristo para siempre, ¿no? Así que decíamos que 7 periodos generales. El primero sería el periodo apostólico, que si Dios quiere pues hoy entraríamos en él. Segundo sería el periodo de la persecución de la Iglesia, ¿no?, que se extiende bastante, son prácticamente 2 siglos de persecuciones que la Iglesia sufrió. Ahí sí podríamos decir un término, en el sentido debido a la fecha que el emperador pues manda un edicto en el cual, y tenemos la fecha histórica en el 313, de manera que hasta ahí podríamos decir que llega el tiempo de las persecuciones de la Iglesia, así que sería hasta el segundo 2 siglos, ¿no?, o sea, entrando en el tercer siglo. Así que este es periodo de persecución de la Iglesia. El tercero sería el periodo de la Iglesia imperial, es el tiempo en el que la Iglesia se funde o se entra a tener una relación muy estrecha, desgraciadamente, con el Estado o con el imperio, ¿no? Después sería el periodo de la Iglesia medieval. Pues una vez que termina esa Iglesia imperial, se entraría en una Iglesia medieval, ¿no?, entrando por la Alta Edad Media, la parte central, y después la Baja Edad Media, entendiendo hasta el finales del siglo XV, y ya a principios del siglo XVI empezaría lo que sería el periodo de la Iglesia reformada, o el tiempo de la Reforma, ¿vale? Llegamos hasta el siglo XVII, y ahí empezarían finales del XVII, y ya ahí hasta el XIX, finales del XIX, principios del XX, sería la Iglesia misionera, ¿vale? Iglesia, tiempo de avivamientos, tiempo muy, muy hermoso dentro de la historia de la Iglesia misionera. Y ya por último, siglo XX, hasta nuestros días, hasta que venga el Señor, si es que estamos así, y que no siguen viniendo más periodos, es simplemente lo que deducimos de lo que encontramos en la palabra del Señor, ¿no? Los tiempos se van dando, y posiblemente estemos ya en el último periodo de la historia de la Iglesia, ¿vale? Así que denominamos como Iglesia moderna o Iglesia de nuestros días, o actual. Sí, Andrea. ¿No? Siglo XVI. ¿Qué pone ahí? Siglo XVI. Hasta nuestros días, ¿no será 20? Siglo XVI hasta... Sí, seguro. Está mal, está equivocado. Sí, es siglo XX, siglo XX, XXI, siglo XX, XXI, o sea, eso sería
o hay un desliz, que se llama. Muy bien, pues entonces serían los 7 periodos generales que vamos a estar mirando, ¿vale? Acordaos que estuvimos mirando una conexión muy interesante, realmente muy asombrosa, la manera como armoniza, cómo coincide, y yo creo que la palabra del Señor no está así porque sí, ¿no? Y tenemos que prestar atención a esas coincidencias, ¿no? En una apariencia, ¿no? El hecho de esos 7 periodos, cuando vamos a las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando vemos esas 7 iglesias, vemos que de una manera muy, muy curiosa encaja perfectamente con cada uno o con las características generales y a veces hasta de forma muy puntual y muy detallada con cada uno de esos periodos de la iglesia que acabamos de ver, ¿no? Entonces la iglesia de Éfeso coincidiría con el primer periodo de la iglesia, la apostólica, la iglesia de Esmirna con la perseguida, la iglesia de Pérgamo con la imperial, etc. Y así cada una de ellas con la que hemos, en forma seguida, no forzando y poniendo una para allá y la otra para acá, no, en forma ordenada, cada una con la correspondiente, siendo el hilo, ¿no? Muy curioso, ¿no? Y por otro lado, vamos a lo que son las parábolas en el Evangelio de Mateo, aparecen también en Lucas, parábolas de misterio, aunque en Mateo están bien detalladas y bien, algunas de ellas explicadas por el Señor, otras no, pero algunas de ellas el Señor da su explicación, da el significado de esas parábolas. Pero vemos que también hay una conexión interesantísima, ¿no? Como la primera parábola, el sembrador, está en conexión con ese primer periodo de la iglesia y la iglesia de Apocalipsis, la de Éfeso. Después la del trigo y la cizaña con la de la iglesia perseguida y segundo periodo de la iglesia, como estamos viendo. Después tercer periodo, tercer parábola, la semilla de mostaza con la iglesia imperial y el tercer periodo que miraríamos. Y después la de la levadura con la iglesia de Tiatira y la cuarta iglesia sería la iglesia medieval, ¿vale? La quinta, la del tesoro escondido con la iglesia de Sardis y el quinto periodo dentro de la historia de la iglesia. Después la penúltima, la de la perla, preciosa perla, pues coincidiendo con la iglesia de Filadelfia y con el sexto periodo. Y el último periodo en el que estaríamos, iglesia de la Odisea, de acuerdo a Apocalipsis, y el último periodo que estamos viviendo. Y con respecto a las parábolas, pues con la parábola de la red que se echaba en el mar y se sacan unos peces y unos son sacados y los otros tomados, ¿no? Unos sacados del medio se tiran y los otros se recogen, ¿no? Muy bien, pues muy interesante todo ello, ¿no? Realmente es hermoso. Cuando vamos al primer periodo, en donde encontramos la conexión con la iglesia primera de Éfeso, ahí en Apocalipsis, y encontramos esa conexión con la palabra del sembrador. Ya digo, no es dogmático lo que estamos viendo, pero es algo para tener en cuenta, para estudiarlo, para detenerse en ello. No vale la pena realmente, porque es palabra del Señor
es historia de la Iglesia, cosas que se han vivido, que están ahí, hay muchos datos, muchos archivos, muchos documentos, mucha historia ahí que se nos ha dejado, que tenemos el privilegio de poder mirar para atrás y ver y aprender y tomar nota, ¿no? Y por otro lado, pues aprender, ver el plan de Dios, cómo en qué manera tan hermosa, cómo coincide todo ese plan del Señor con respecto a la iglesia suya, ¿no? La iglesia de Jesucristo. Muy bien, entonces nos enfocamos en lo que sería el primer periodo apostólico, y entonces la pregunta mía es: ¿por qué pensáis que le podría ponérsele otro nombre, ¿no? Por supuesto que sí, porque no es inspirado lo que estamos viendo. Pero, ¿por qué apostólico? ¿Por qué ese primer periodo de la historia de la Iglesia le llamaríamos en la época apostólica? ¿Qué piensas, Andrea? Por los apóstoles. Por los apóstoles, muy bien, muy bien. Porque vivieron los apóstoles, ¿en qué manera resalta esa conexión de la primera iglesia con a llamarla apostólica? Porque estaban los apóstoles, pero ¿por qué razón más, quizás más profunda? Ellos eran seguidores de Cristo, muy bien, los primeros, pero algo más que estaban vivos. Bueno, estuvieron prácticamente hasta que le murió el último, Juan, que fue el último que quedó. Los demás fueron muriendo, y se sabe que todos murieron violentamente como mártires, excepto Juan, ¿no? Juan fue un mártir en vida. Todos fueron mártires, pero Juan fue un mártir en vida. Murió, dio su vida para el Señor y sufrió mucho, por supuesto. Pero es el tiempo en el que estuvieron hasta que, se crea hasta el final del primer siglo, época apostólica. ¿Pero por qué apostólica? Con respecto a la historia de la Iglesia. ¿Cómo? Los primeros cristianos. Sí, pero ¿qué de particular tenían los apóstoles? Porque estaba en funcionamiento, estaba vigente lo que era el credo apostólico, estaba la fe bíblica a través del testimonio de los apóstoles. Y ahí encontramos el primer periodo de la Iglesia. Los apóstoles hablaron lo que el Señor les enseñó, fueron enseñando, fueron dando, incluso algunos de ellos escribieron, el Espíritu Santo les inspiró para escribir, y ahí tenemos algunas de las porciones de la palabra del Señor Nuevo Testamento por algunos de ellos, otros no. Lo encontramos, por ejemplo, a un Santiago, hermano hermano ¿cómo se llama? De Juan, que él fue el primer mártir, primero que murió, pero él no escribió ningún libro en la Escritura, o sea, no escribió ninguno. Tuvo su lugar como apóstol, él enseñó, él habló, fue parte del cuerpo apostólico, parte de lo que es el fundamento de la doctrina recibida del Señor mismo en persona, ¿vale? Pero no escribió. Otros sí escribieron. Tenemos a un Mateo, tenemos a un Pedro, tenemos a un Juan que escribieron, y tenemos libros, ¿no? Sí. El otro Santiago era el hermano del Señor. El otro era el hermano, claro, y ahí tenemos la epístola de Santiago, pero ya no era apóstol como eran considerados los otros, no era hermano del Señor, igual que Judas. Judas era también hermano del Señor, pero no era del cuerpo apostólico, ¿no? ¿Vale? Entonces eso es fundamental que lo veamos, fundamental. El tiempo se le llamamos apostólico, pero justamente es porque empezaron con los apóstoles, los primeros discípulos del Señor. Ahí tenemos el credo apostólico, la fe bíblica y compartida, enseñada, etcétera, el fundamento de la Iglesia, ¿vale? Y vemos el comienzo de la historia de la Iglesia, lo vemos claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 2,
y ahí encontramos el principio. No hay quienes bueno, opinan que posiblemente la iglesia empezó estando el Señor todavía entre ellos, por ese pasaje en el que Cristo dice que sopló sobre ellos, estando todavía antes de partir, antes de ir a la cruz mismo, cuando estaban en el aposento alto, y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero ese no es el momento, eso está hablando de otra cosa, y no está hablando de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, y ya no, eso fue en el día del Pentecostés, y de allí de forma oficial comienza la iglesia, el Espíritu descendiendo de acuerdo a la promesa y morando en cada uno de los creyentes que estaban ahí en el aposento alto, que se cree que alrededor de 120, y la iglesia comienza a caminar a partir de ese día, ¿vale? El día del Pentecostés que encontramos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Podemos leer un poquito y ya ahí quedamos ya con esa primera impresión o información o datos, ¿sí? Capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, hermano Arturo, ¿puede leer, por favor? Hasta hasta el 13 mismo, ahí podemos dejar hasta ahí, ¿no? Capítulo 2. Del 1 al 13. Del 1 al 3. Al 13. Del 1 al 13, vale. Ahí va. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Ahí va. Entonces vemos ahí ya el comienzo con la venida del Espíritu Santo, y lo que ocurre de hecho es lo que el Señor mismo les habla y les dice que se quedarán en Jerusalén y que esperaban la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. En el versículo 8 les dice, porque ellos pensaban que ya se iba a establecer el reino, pero no tenían ni idea de lo que era el plan del Señor, ¿no? El Señor iba a subir, iba a ser exaltado a la diestra de su Padre en los cielos, y ellos iban a tener que seguir adelante, primeramente esperando la promesa del Espíritu Santo. Y después, una vez que viniera el Espíritu Santo, como dice versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces lo que vemos aquí en el libro de los Hechos prácticamente es como un bosquejo de ese comienzo del caminar de la iglesia del Señor. Es como un bosquejo muy sencillo, ¿vale? Entonces otra cosa ya es el primer periodo que estamos viendo, lo que sería la edad o la época o el periodo apostólico, ¿bien? En el que llegaríamos prácticamente hasta final del siglo I, ¿bien? Entonces vemos que
se está hablando de un crecimiento, está hablando de una expansión del Evangelio y un crecimiento en definitiva de la Iglesia del Señor. Cuando dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, al mismo tiempo que habla de una expansión, una extensión del Evangelio desde lo puntual y local aquí hasta lo último de la tierra, al mismo tiempo está hablando implícitamente del crecimiento de la Iglesia, de la expansión de la Iglesia, ¿vale? Y como ocurre con el bebé que nace, si bien está gestadito ahí dentro del vientre y tal, pero después sale a la luz y va creciendo, y entonces vemos a ese bebé cómo crece y cómo va creciendo en etapas. Ahí se producen crisis, y en cada una de esas crisis pues hay un estirón, como decimos. cuando está el niño que pasa, por ejemplo, de la niñez a la preadolescencia, que empieza a doler el cuerpo y yo no sé qué, ay mamá, ay, vamos al médico que me duele tal, que me duele cual, y va al médico y dice, señora, no se preocupe, este es el estirón normal de la crisis de crecimiento. Entonces es normal, está creciendo y los huesos empiezan a ponerse más largos, más fuertes y tal, y entonces, porque está creciendo, es crisis normal, y después viene otra crisis, después hay otra crisis, después ya hay un momento en el que ya se acabaron las crisis, ¿no? Pero así ocurre con el crecimiento de la Iglesia, exactamente igual, y lo vemos en el libro de los Hechos, de forma muy, muy clara, ¿no? Es a través de diferentes crisis que la Iglesia va creciendo, va adelante, va desenvolviéndose, ¿no? Y eso es historia de la Iglesia, y lo vamos a ver, ¿vale? Como hablamos de la historia del bebé que nace y cuando va gateando y cuando empieza a andar y cuando cuando el otro, y todo ese proceso. Bien, ¿cuál sería la primera crisis que aparece en el libro de los Hechos con respecto a ese periodo de la Iglesia apostólica? ¿Vale? ¿Cuál sería la primera crisis? ¿Qué os parece? Algo que sacude a la Iglesia. ¿Qué os parece? La muerte de Santiago. O de Esteban. La de Esteban. Santiago viene más tarde, capítulo 12. Pero la muerte de Esteban, uno de los primeros diáconos dentro de lo que es la Iglesia de Jerusalén, la muerte de Esteban provoca una crisis dentro de la vida de la Iglesia. Cuando la Iglesia comienza en Jerusalén y está ahí anclada, está ahí, podríamos casi como con vida sedentaria, están ahí quietitos, llevando todo en común, viviendo, gozándose de las bendiciones del Señor y hay algún problemilla ahí en cuanto a las viudas y tal, pero eso se soluciona rápido, ¿vale? Se eligen hermanos fieles, temerosos de Dios para llevar adelante esa tarea de servir en las mesas, y eso se arregla, ¿vale? Pero la primera gran crisis aparece con la muerte de Esteban. Muere y comienza a haber una sacudida, de manera que empiezan a ser perseguidos los hermanos, y si queréis venir conmigo, por favor, abrid en el capítulo 7, versículo 60, y entramos después en el capítulo 8. Mirad, dice, estamos en los últimos momentos de la vida de Esteban, y dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, quiere decir que murió por el apedreamiento, ¿vale? Después dice, capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Estaba allí cuidando las ropas de Esteban. En ese día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia estaba en Jerusalén.
no se había expandido, no había crecido fuera de su contexto, estaban ahí radicados en Jerusalén. Es como el bebé que acaba de nacer y está ahí su vida, está en la cuna, y de la cuna pues a la mamá dándole de mamar, y otra vez a la cunita, y esa es su vida. Pues igual, la primera iglesia, Jerusalén, ahí está. Pero con la muerte de Esteban, ¡bum!, la iglesia es sacudida, viene la crisis. Entonces dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles quedaron ahí en Jerusalén, pero los hermanos fueron dispersados y fueron para las regiones más cerquitas que había cerca de Jerusalén, ¿no? Pero fueron esparcidos, ¿vale? Y Saulo estaba asolando a la iglesia, haciendo cualquier barbaridad, ¿no? Él todavía no había creído en el Señor, ¿vale? Entonces encontramos esa primera crisis. El apóstol Pablo se convierte, capítulo 9 de el libro de los Hechos, sigue adelante y encontramos una tremenda, una preciosa avance, que debido a esa crisis el evangelio pasa a Samaria, solamente toda Judea, como el Señor dijo en el capítulo 1 versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, eso se cumple. Samaria se cumple también, van los discípulos ahí y comienzan a dar testimonio. Felipe va también, y Felipe, el diácono, ¿verdad?, va para allá y también predica, y el Señor lo usa muchísimo. Hay conversiones, hay sanidad de personas enfermas, etcétera. O sea, el Señor se glorifica grandemente, pero la iglesia sigue creciendo, va creciendo, ¿vale? A consecuencia de esa crisis que veíamos con Esteban, ¿bien? Entonces encontramos esa crisis. Después, en el capítulo 10, encontramos, después de la conversión de Saulo, que esto es un evento puntual, Dios salvando a ese enemigo de la iglesia, el que la perseguía, etcétera, y dañaba. Pero más allá de eso, encontramos capítulo 10 cómo el evangelio llega a los gentiles a través del testimonio de Pedro a la familia de Cornelio, donde estaban ubicados, ¿vale? Entonces Pedro va, le da testimonio, la familia se convierte, entonces el evangelio tiene entrada al mundo gentil. Eso ocurre en el capítulo 10, y después vamos a ir viendo cómo el mundo gentil va recibiendo cada vez más va recibiendo del evangelio, una vez ya abierta esa puerta hacia ese mundo. Hasta ahí el evangelio había sido exclusivamente hacia el pueblo judío. Eran los judíos los que recibían la palabra y los que iban creyendo en el Señor Jesús, y iban componiendo o edificando la iglesia, ¿vale? Muy bien, entonces esto es importante que lo vayamos viendo. Otra crisis que viene la encontramos en el capítulo, Jacobo es muerto, como decía Shumaik. Jacobo es muerto, Pedro es encarcelado, y vemos que hay otra sacudida ahí en ese, pero es una sacudida muy puntual también, no es a gran escala y así, ¿no? Herodes se le ocurre pues matar a Santiago, Jacobo, el hermano de Juan, sí es apóstol, y a Pedro lo mete en la cárcel, etcétera, ¿vale? Y encontramos cómo en base a todo esto, Pedro es liberado de la cárcel, Herodes muere, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia en Jerusalén, los hermanos en Jerusalén, sobre todo los hermanos en autoridad, como era el hermano del Señor, que era anciano, con una autoridad muy destacada dentro de la iglesia de Jerusalén, pues
manda llamar a Pedro a ver qué ha pasado qué ha ocurrido con esos gentiles que han creído. Y entonces Pedro da testimonio, los hermanos escuchan el testimonio, oyen, y al final acaban diciendo, pues, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, lo reciben con gozo y lo reciben totalmente sorprendido, cuando no debería haber sorpresa, porque esto ya estaba profetizado, ¿no? Pero ellos necesitaban entender esto y recibir esto, porque estaban muy cerrados en sus propias cosas, ¿no? En sus propias vidas, como judíos, y judíos celosos, ¿no? ¿Vale? Entonces, en base a todo eso, como consecuencia de todo eso, y después el testimonio de Pablo, Bernabé yendo al mundo gentil y teniendo un ministerio de predicación del Evangelio tremendo, cuando hacen ese primer viaje misionero con Bernabé y Saulo. Después se les añade Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Pero una vez terminado ese periodo, todo ello, entonces ocurre algo que realmente llega otra vez a crear una crisis dentro de esta incipiente historia de la Iglesia del Señor. Es decir, estamos en los comienzos, son los primeros años de la andadura de la Iglesia de Cristo. Y otra vez vuelvo a llevarlo al bebé, está creciendo, y como está creciendo, y ahora en esta ocasión con respecto al mundo gentil, porque así el Señor lo dijo, Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando está diciendo hasta lo último de la tierra, no es a todos los judíos del mundo, exceptuando a los gentiles, no. Está incluyendo también al mundo gentil, ¿vale? Porque eso es lo que vemos en la palabra del Señor y en la historia. De manera que, yendo el testimonio al mundo gentil, entonces necesariamente ya lo veíamos venir, esa crisis, el hecho de que se iban convirtiendo gentiles, algo había que hacer con ellos. Una cosa es la casa de Cornelio, la familia de Cornelio, y otra cosa es que se iban salvando miles de gentiles en un lugar y en otro lugar, y no solamente como consecuencia del testimonio de Pablo, Bernabé y algún que otro hermano, sino los mismos gentiles hablando a otros y compartiendo el Evangelio, otros se convertían, de manera que la iglesia iba creciendo. Entonces, ¿qué crisis es la que viene a continuación? Pues la crisis tremenda, un choque que podía haber dejado estancada la iglesia, y la historia de la iglesia del Señor hubiera quedado ahí en ese primer siglo y hubiera quedado en aguas de borrajas, como dice el refrán. ¿Me entendéis, verdad? Entonces, ¿a qué crisis nos estamos refiriendo? ¿Qué pensáis? ¿Qué crisis puede ser? Estamos todavía en el libro de los Hechos, ¿vale? Si queréis, seguimos, no hay problema, no pasa nada. La crisis la encontramos en el capítulo 15. ¿Bien? Capítulo 15. Dice, entonces algunos que venían de Judea, es decir, que llegaban allí a Antioquía, donde estaban Bernabé, Saulo, o sea, Pablo, que habían vuelto de su primer viaje misionero y contaban las cosas grandes que el Señor había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, dice el versículo 27, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, en Antioquía de Siria, ¿vale? Pero llegamos al capítulo 15, dice, entonces algunos que venían de Judea, eran judíos, pero creyentes, dice, enseñaban a los hermanos. ¿A quiénes? A los creyentes gentiles que venían del gentilicio. Les decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Wow! Esto era muy fuerte.
si no os circuncidáis conforme, es decir, lo que estaban tratando era de traerlos al judaísmo, a los gentiles, y a través del judaísmo salvarse, porque es lo que está diciendo. Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Pero ellos eran salvos, ya habían creído en el Señor. Entonces se convierte esto en un choque, es una crisis terrible que vino a la iglesia. Entonces, claro, como Pablo y Bernabé tuviesen eso lo tenían muy claro eso, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, con estos judíos creyentes que vinieron de Judea a Antioquía, y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces ahí pues comienzan a discutir el asunto, comienzan a tratar. Se cree que este fue un primer concilio incipiente que surgió de una manera muy espontánea y de acuerdo a esta crisis, ¿vale? Se trataba de ver, ¿ahora qué hacemos entonces? Tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Es decir, en cierta manera, tienen que venir al judaísmo para que ellos realmente podamos decir que son salvos y poder darle el brazo de fraternidad. Entonces, todo este asunto es tratado ahí en Jerusalén y encontramos que al final llegan a la solución. El Espíritu Santo les muestra claramente lo que debían de hacer. Los hermanos en autoridad ahí, es muy curioso en este pasaje, porque la última palabra, si podemos decirlo de esa manera, dentro de esa asamblea general que hubo de creyentes ahí en Jerusalén, la última palabra no la tuvo Pedro, supuestamente como algunos dicen el primer papa. No, Pedro simplemente aportó su testimonio de lo que pasó con Cornelio y todo ello, desde su punto de vista, como él lo veía, y añadió datos al asunto para solucionarse la crisis. Pablo y Bernabé dieron un testimonio de las cosas grandes que el Señor había hecho con ellos en todo ese viaje misionero, y termina Jacobo, el hermano del Señor, que era un anciano en la iglesia de Jerusalén, era una autoridad, no era papa ni era nada extraordinario por algo especial en la iglesia, no, era un hermano más, pero era anciano, era un pastor en la iglesia de Jerusalén y tenía autoridad. Entonces él da por sentado la última palabra. Bueno, pues ha parecido bien al Espíritu Santo oídas estos testimonios, todo ello, hace como el resumen y termina diciendo, bueno, pues entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, un poquito más atrás dice, termina versículo 19 mismo, dice, por lo cual, está hablando Santiago, el hermano del Señor, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que no se les meta algo que no les corresponde, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad, hablando al mundo judío, quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribirles en este sentido, ¿no? Pues, versículo 25, pues nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis,
bien haréis. Después dice, pasadlo bien. Entonces sacan de la conciencia sobre las espaldas del mundo gentil ese peso que hasta esos momentos el pueblo judío tenían sobre ellos. Hasta esos momentos. Después, conforme van recibiendo revelación y va a la iglesia creciendo y creciendo en el conocimiento de la voluntad del Señor, todo eso iba siendo dejado de lado, ¿vale? Y ahí ya después tenemos las cartas de Pablo, etcétera. Pero hasta esos momentos, en el principio, en el primer periodo de la iglesia, aparece esa otra crisis, ese tremendo choque entre dos mundos que habían sido tan diferentes y diferenciados hasta ese momento, es decir, el mundo gentil y el mundo judío. Entonces el Evangelio empieza en el pueblo de Israel, empieza la iglesia ahí con el pueblo de Israel. De hecho es la única vez en la historia de la iglesia donde solamente ha habido miembros judíos, la única vez. A partir de que se entran a tomar parte samaritanos y gentiles, ahí ya entonces la iglesia ha sido compuesta de mundo gentil, mundo judío, etc. ¿Vale? Pero nunca más. Llegará un momento en el cual la iglesia partiremos con el Señor, pero siempre compuesta o integrada por hermanos judíos y hermanos venidos del gentilicio, ¿vale? ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto, no? Vale, buenísimo. Entonces acordaos, el periodo apostólico se caracteriza por estas crisis que van a aparecer en este primer siglo, crisis que son importantísimas, bien por una persecución, bien por una dispersión en el que los hermanos tuvieron que ir a otras partes y con su huida llevaron el Evangelio y el Evangelio se extendió a esas regiones. Después con la entrada de los gentiles y en esta ocasión pues con esta crisis que vino a consecuencia del mundo gentil dentro de la iglesia, ¿no? Muy bien, algo que destaca lo que sería en este periodo primer periodo de la historia de la iglesia, algo que destaca aquí en el libro de los Hechos es la independencia de las iglesias, ¿vale? Hasta esos momentos, hasta el capítulo prácticamente el capítulo vamos a ver, hasta el capítulo 11 donde Pedro da el informe y tal. Acordaos que habían habido judíos que fueron esparcidos desde Jerusalén. Unos fueron a Samaria, otros fueron hacia toda Judea, pero algunos subieron más para el norte en su huida y llegaron hasta Antioquía, ¿vale? Entonces cuando vamos al capítulo 11, versículo 19, encontramos algo que nos llama mucho la atención y en lo que debemos de hacer una parada. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Capítulo 11, versículo 19, encontramos el nacimiento de una iglesia local, esta vez en Antioquía, ¿vale? Dice, ahora bien, los que habían, versículo 19, capítulo 11, a ver, hermana, ¿sí lo tienes ya abierto ahí? Sí, venga, pueden leer, versículo 19. Y los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino con motivo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron a los helenistas, anunciando
el Evangelio del Señor Jesús. Amén. Y la mano del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Ahí va. Bueno, podemos parar ahí si queréis. Entonces se van convirtiendo no solamente judíos de los primeros que habían ido creyendo, porque los que llegaron ahí en la dispersión hablaban solamente a los judíos, como decía antes. Ese hasta lo último de la tierra no quería decir solamente a los judíos, pero ellos entendían eso. ¿Entendéis? Ellos entendían eso porque estaban muy centrados en sí mismos, porque era muy normal, era el mundo de ellos. Había venido Jesús y era su Mesías, ya había dado la vida por ellos, ya, y estaban esperando el reino, esperando que viniera el Señor, pero era ellos, y no tenían todavía bien asumido el hecho de que el Evangelio era también para todos los pueblos, para todas las naciones, porque así estaba dicho incluso en el mismo Génesis, ¿no? Que la simiente de Abraham sería para bendición de toda la familia de la tierra, ¿no? Todos. Entonces comienza a formarse una iglesia ahí, en Antioquía, una iglesia local, compuesta de judíos y de gentiles. Y cuando llegamos al capítulo 13, ahí, después más adelante en el mismo pasaje dice que Bernabé, que es enviado por los hermanos de Jerusalén, van a ver qué está pasando allí. Bernabé se queda maravillado, da gracias al Señor, realmente con un espíritu manso y bien ubicado, precioso, ¿no? Ve la mano de Dios en aquello que estaba pasando ahí. Y entonces, pues, informa a los hermanos, pero también él va a Tarso y busca a Saulo, el que ya había creído en Cristo, lo busca para traerlo a Antioquía, para que allí enseñe con otros y tal. Cuando llegamos al capítulo 13, encontramos a ese grupo de hermanos enseñando, siendo usados por el Señor en la iglesia de Antioquía, ¿vale? Iglesia local. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, es decir, que después es Pablo, por supuesto, ¿no? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por supuesto, anteriormente habían pedido permiso a los hermanos, los apóstoles en Jerusalén, y les... ¿Tenéis eso en vuestras Biblias? ¿Lo que acabo de leer? No. Que nadie saltó. Nadie saltó. Creí que era otra versión, ¿no? Que era otra versión, ¿no? Creí que estaba retrocediendo un contexto. Llegamos hasta el versículo 3 del capítulo 13. Capítulo 13. Pero ¿os dais cuenta del detalle? ¿Qué es lo que vemos aquí? No es una crisis, pero es un detalle dentro de lo que es el crecimiento y el desenvolvimiento de la iglesia del Señor. La iglesia, vemos que pasa a tener independencia, lo que es una iglesia local de otra. Hasta esos momentos Jerusalén había sido, digamos, la iglesia madre, o desde ahí salían las órdenes, o tenían que ir a Jerusalén para ver qué pasaba, a ver si estaba todo bien. Pero aquí no vemos que pidieran permiso, ni que... No. El Espíritu Santo ya les había mostrado qué hacer, ya les había apartado para ese servicio misionero, ese viaje misionero a Pablo y a Bernabé. Pero no hay ninguna indicación que diga que tuvieron que ir a Jerusalén para pedir permiso, para ver si estaba bien, si no. Ya estaban
funcionando, si podemos decirlo en ese término, como una iglesia local independiente de Jerusalén. ¿Os dais cuenta? Entonces eso nos indica que realmente es un avance dentro de la madurez de la iglesia, dentro del crecimiento de la iglesia. No solamente el evangelio se va esparciendo, no solamente se van convirtiendo aquí y allá, se van formando iglesias locales, pero este asunto que vemos aquí con la de Antioquía nos da la señal clarísima de que realmente estaban entendiendo, el Espíritu Santo los estaba guiando, mostrando que cada iglesia local era independiente, podía depender del Señor directamente y no de otros hermanos en otro lugar, por muy tremendo que haya sido su currículum o su trasfondo como hijos de Dios, ¿no? Como eran los apóstoles o los discípulos más allegados al Señor. Esto es cosa buenísima, hermano, porque a la hora de ir entendiendo el desenlace de la historia de la iglesia, cuando empecemos a ver cosas que van apareciendo ahí con tanta fuerza y con tanta autoridad, entre comillas, nos damos cuenta de que ¿cómo es posible que esto sea así cuando ya en la primera iglesia encontramos que eso no ocurrió? ¿Cómo es que en el siglo IV, lo vamos a ver, en el siglo IV van a haber personajes en diferentes iglesias locales a lo largo del imperio, a lo largo y ancho del imperio romano, que se dan aires de preeminencia, de ser más o mejores que otros, o tener más autoridad que otros? Cuando vamos aquí, al primer siglo mismo, los comienzos de la iglesia, y estamos viendo una independencia de una iglesia local de otra, y no vemos cómo tiene que estar sometida a todos los dictámenes que la otra iglesia local le pueda imponer, ¿no? En absoluto. Entonces, qué importante lo que estamos viendo, hermanitos, qué importante, ¿no? Entonces, esta otra crisis, otro evento importante a tomar en cuenta en la historia de la iglesia en el periodo apostólico, ¿vale? Periodo apostólico, ¿vale? Hay otro, el evangelio se va extendiendo, ocurren otros viajes misioneros, ya prácticamente desde la mitad hasta el final encontramos esa expansión del evangelio, podemos decir hasta lo último de la tierra. No estamos hablando de forma literal y total, puesto que habían lugares, continentes que ni siquiera sabían que existían, digo yo, porque no aparecen en los registros de esas épocas, como es el continente americano, ¿no? O sea, pero sí llegó hasta lo último de la tierra conocida, de la tierra que se conocía y que se sabía y que por la que habían dado. De hecho, llegamos hasta finales del siglo I y podemos suponer que el evangelio ya había llegado a España, que era considerada Finisterre, el final de la tierra. ¿Entendéis? Entonces se cree que llegó hasta España. Galicia, ¿no? Hasta la misma Galicia. O sea, el evangelio se extendió y hubieron diferentes puntos de testimonio tremendo, y de hecho surgieron personajes, pero con mucho peso, mucha autoridad espiritual, ¿no? Dentro de lo que es la península ibérica, ¿no? El camino de Santiago indica que llegaron hasta aquí, ¿no? Bueno, hay una tradición, en este caso católica, ¿no? Porque dicen que Santiago, no hay datos, ¿no? Pero ellos dicen que Santiago, el Santiago menor, el menor, no el mayor, porque el mayor murió muy pronto, pero que el menor vino a España y llegó hasta Galicia, ¿no? Pero no hay datos. O sea, esto hay una serie de documentos y tal que han sido inventados, han sido sacados de la manga, como se suele decir, para apoyar ciertas devociones o cierto de clamor
religioso del pueblo para tener su propio patrón, su propio... Esto surge en momentos muy en el que en la península ibérica pues necesitaban a un referente, y entonces tomaron a este Santiago y le hicieron toda una historia que llegó hasta Galicia y todo y tal, y en Compostela pues ahí estuvo, ¿no? Hizo milagros y tal, pero no hay documentos serios que realmente hablen de eso, ¿no? De Pablo sí. Pero de Pablo es posible, de Pablo es posible porque primeramente que él dice en la epístola a los romanos, que él dice que cuando vaya a España pasaré entre vosotros, hablando de los de Roma. Cuando vaya a España, o sea que tenía programado, pensado un viaje a España. Y luego hay una zona en Cataluña que es Tarragona. De hecho era la capital de toda esa zona, era la región tarraconense que se llamaba, que la capital estaba precisamente ahí, en Tarragona. España, la península ibérica estaba... Portugal no existía y eran todos varios bloques, la bética, la tarraconense, en la que Roma tenía dividida la península, y entonces la tarraconense, la principal capital estaba en Tarragona. Entonces era normal que Pablo, como práctico que era, que siempre buscaba las vías principales para ir y viajar y llevar el evangelio, pues muy fácilmente él pudo llegar a Tarragona y dar testimonio en aquel lugar, ¿no? De hecho hay mucha tradición en Tarragona de que Pablo estuvo ahí, de que hubo testimonio de que la iglesia, hubieron hermanos que comenzaron a dar testimonio ahí, ¿no? Diferente en Roma. En Roma comenzó la iglesia, en la parte de Roma comenzó la iglesia seguramente de base a hermanos que fueron convertidos en Pentecostés, judíos que creyeron en el Señor en Pentecostés, y cuando volvieron a Roma, de donde venían, porque dice ahí el capítulo 2 de Hechos, habían cretenses y árabes y tal, y romanos, dice, así habían judíos que venían de Roma. Entonces a la vuelta lo más seguro es que ellos dieron testimonio, y ahí comenzó una iglesia antes de que viniera Pablo o cualquier otro hermano que por algún viaje llegó, o preso, como el caso de Pablo, llegar hasta Roma, ¿no? Pero en España se cree que Pablo llegó ahí a la costa de Tarragona, ¿no? ¿Vale? Pero lo que estamos viendo es eso, ¿no? Esas, a base de crisis, a base de problemas y tal, el evangelio se fue extendiendo, fue yendo. Pablo es salvado por el Señor, y el Señor lo usa para esos viajes misioneros, para que se extienda el evangelio dentro de lo que era el mundo gentil, y de esa manera las iglesias del Señor fueran creciendo y fueran aumentando, ¿no? Esto es hermoso dentro de lo que es ese primer siglo, periodo apostólico, ¿vale? Algunos de los apóstoles estaban vivos todavía. Se cree que Pablo como apóstol, pero nos remitimos solamente a lo que sería el grupo de los 12. Se cree que Pedro murió solo en el año 60 y pico, 60 y algo, más o menos sobre la fecha de Pablo. Pablo se cree que fue en el 67 bajo el emperador Nerón, y se cree que Pedro también murió bajo este emperador en Roma, ¿no? Y otros también fueron muriendo, uno en la India, el otro en la zona de Egipto, el otro en Grecia, y cada uno pues donde fueron a llevar el evangelio iban muriendo mártires, todos martirizados menos, ya digo, menos el apóstol Juan, ¿no? Entonces ese periodo apostólico, ¿vale? Ahora hay algo, porque dentro del periodo apostólico estamos hablando de hasta finales del siglo I, hasta el 99 o el 100 después de Cristo. Entonces hay algo que tenemos que destacar y que poner suma atención, porque ocurre algo muy importante,
que podríamos decir otra crisis, pero en este sentido tiene que haber una crisis con el pueblo de Israel, directamente con el pueblo de Israel, pero que en alguna manera afectó a la iglesia del Señor, en su historia, en su desenvolvimiento, en su vida, ¿vale? ¿Qué cosa ocurrió con el pueblo de Israel que fue tremendo, que la sacudió así? La destrucción del templo. Cuando el templo es destruido en el año 70, el pueblo de Israel quedó colgando, quedó pendiente de un hilo, como se suele decir, perdió el norte. El pueblo de Israel perdió el norte, no sabían para dónde tirar. Primero porque hubo una tremenda matanza, se cree que alrededor de 1 millón de judíos murieron en Jerusalén a manos de las tropas romanas, pero el templo destruido era el corazón de la fe judía, el templo, con los sacrificios, con el sacerdocio, todo estaba ahí, y todo es sacado del medio. Entonces el pueblo de Israel se queda colgando. Pero, ¿qué ocurre con la iglesia? La iglesia, muchos hermanos estaban ahí, en toda esa zona. Vivían ahí en Israel, que pertenecían a la iglesia del Señor. Y todavía estaban ahí en su medio judío, con parientes judíos y todo. Era su mundo. Habían hermanos que habían sido dispersados, habían ido para otro lado, otros quedaron, otros siguieron viviendo por esa parte, o bien después de ser esparcidos y se iban a Samaria, después a lo mejor se arreglaba la cosa, estaba más tranquila la cosa, y una vez muerto Herodes, todo, vuelven a Jerusalén o están por ahí. ¿Me entendéis? O sea que tenemos que meternos dentro de lo que es ese mundo y ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? De hecho hay hermanos que creen que cuando los hermanos nuestros judíos creyentes que vivían en Jerusalén, cuando vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos, porque eso fue marcha forzada, las legiones romanas vinieron del norte con Tito, el hijo del emperador, vienen del norte y empiezan a meterse o subir hacia Jerusalén y comienzan a asediar la ciudad. Entonces había posibilidad, los que querían luchar y resistir quedaron en la ciudad, pero los que querían huir y que no querían saber nada, entonces podían salirse, no había problema, los romanos les dejaban, porque los romanos lo que no querían, Tito lo que no quería era tener problemas con Israel, y si se rendían mejor, pero hicieron resistencia, todos los violentos, todos los que no querían doblegarse hacia Roma y tal, y quedaron ahí en Jerusalén. Pero hay hermanos que piensan que los hermanos de la iglesia, escuchando las palabras del Señor, cuando Él habla ahí poquito antes de ir a la cruz, y habla a los judíos, les habla de cosas que habrían de pasar, no en siglos más adelante, sino muy poquito tiempo después de que Él subiera al cielo, y se estaba refiriendo a la destrucción de Jerusalén con el templo, etc. Dice: vuestra casa os será dejada desierta, y os digo que no quedará piedra sobre piedra de este templo. Eso lo dijo el Señor a los judíos, escuchando el pueblo, que le dijeron: Señor, mira qué piedra, mira, wow, mira qué templo. Y el Señor le dijo: os digo, de cierto, digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Y a qué se está refiriendo? Porque el templo iba a ser destruido. Y después el Señor les dice, se ve que hay dos partes en Lucas que habla de su venida, pero en el 21:20 mira qué dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay
de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada. Eso es todo lo que pasó en el año 70. Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que esto no puede ser de los días finales, que también Israel va a sufrir, ¿no? Pero se está refiriendo el Señor al tiempo en que Roma iba a destruir Jerusalén y el templo, ¿vale? Entonces, les está avisando, y los judíos, cuando se convierten y escuchan de lo que el Señor había avisado en cuanto a eso que estaba profetizado por el Mesías, por Cristo bendito, entonces se acuerdan y se piensan que muchos huyeron, creyentes, Entonces fue una bendición si ocurrió de esa manera, que salieran y huyeran y se fueran para otros lados y dejaran Jerusalén. Se cree que la mayoría de los que quedaron eran retobados, eran rebeldes, eran que no querían estar bajo el yugo de Roma. Otros, por supuesto, quizá obligados o presionados, ¿no? Por los mismos jefes, las mismas autoridades judías, que de alguna manera los tomaron como rehenes, ¿no? A muchos judíos, para que estuvieran ahí y hicieran resistencia a Roma. Pero muy curioso, todo ese periodo en el que encontramos la Iglesia del Señor inmersa de todo ese contexto, judíos queriendo resistir a Roma viniendo, el destrozo de Jerusalén, el templo destruido. Entonces queda Israel colgando, y los creyentes tratando de llevar su vida, los que sobreviven, tratando de llevar su vida con otros hermanos en sus iglesias, etc. Pero empieza a haber de todos esos judíos que sobreviven, que siguen viviendo en la tierra de Judea y tienen que convivir más allá de su deseo, porque estaban contrarios a aquellos que creían que Jesús era el Mesías que ya había venido. Entonces se crea una especie de barrera de animadversión del mundo judío con sus líderes, ¿no? Sus rabinos, etcétera, aquellos que llevaban a los rebaños judíos, ¿no? Con respecto a los judíos creyentes que vivían en la tierra de Israel. Y hay toda una convivencia ahí muy tensa. ¿Y qué es lo que va ocurriendo? Pues va ocurriendo que los judíos que no querían creer que Jesús era el Mesías, los otros estaban dando testimonio, y comienza a crearse una brecha, así como en el tiempo de los primeros años de la historia de la Iglesia, podíamos ver a judíos que se iban salvando. De hecho, los primeros miles de judíos de los que conformaron la Iglesia fueron judíos, como os decía antes, ¿no? Pero después iban conviviendo, y habían quienes no querían creer y tal, y así es como ocurre, ¿no? Y la Iglesia va creciendo con judíos y gentiles después, más adelante. Pero cuando llegamos a ese periodo post destrucción del templo, lo que encontramos en el mundo judío, no judío creyente en Jesús, sino en el mundo judío, encontramos una cerrazón y toda una serie de lucha contra lo que enseñaban los judíos creyentes en el Señor. De ahí es que a partir de ahí comenzaron a cambiar y tachar y prohibir, etcétera, lugares, textos de la Escritura del Antiguo Testamento, en los que claramente profetizaban acerca del Mesías, de Jesús, y el cumplimiento de las profecías en el Cristo. De ahí es que hubieron tantos problemas. De hecho, es que hubo prohibiciones, pero clarísimas, de no leer, no tener en cuenta ciertos pasajes de Isaías, Salmos, etcétera, etcétera, porque eso es lo que enseñaban los judíos creyentes en Jesús.
Hasta esas fechas no, pero a partir de ahí, como se quedaron solos, se quedaron colgando y se quedaron enfrentados prácticamente con lo que eran los judíos creyentes en Jesús, quienes eran un reproche para ellos, comenzaron a cambiar sus tácticas y empezaron a poner oposición, a distanciarse. O sea que cuando vamos al primer siglo, lo que sería época apostólica de la historia de la Iglesia, no encontramos eso lo vamos a ver más tarde, pero en ese primer periodo de la historia de la Iglesia no vamos a ver un sentimiento de desprecio, de descuido, etcétera, de los creyentes en Jesús hacia el mundo judío, en absoluto. Pudiera ser que alguno de forma muy puntual tuviera algún problema, pero a nivel de iglesia no lo encontramos, no lo dice la historia, pero de parte del pueblo de Israel sí. Los judíos incrédulos son los que comienzan a distanciarse de los creyentes, empiezan a distanciarse, precisamente porque no querían recibir ese testimonio sacado de las Escrituras conforme apuntando hacia el Mesías. Claro, todo eso ya había pasado. El Cristo ya había muerto, había venido, había resucitado, había sido exaltado a la diestra del Padre. Y las Escrituras hablaban de todas esas cosas. Entonces este judaísmo empieza a frenar y empieza a resistir voluntariamente, tristemente, lo que sería a la parte de la iglesia del Señor, que estaba ahí en la tierra de Israel. Y después, más adelante, por supuesto, las consignas, las enseñanzas, las advertencias, cuidado con estos, se fueron pasando a todo el imperio. De manera que a nivel de imperio, cuando entramos en el siglo II, cuando entramos ya más adelante, ya vamos a ir viendo a una sinagoga, es decir, a un mundo judío separado, dividido de lo que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor sigue siendo edificada con hijos del pueblo de Israel, hijos del pueblo gentil, que han ido creyendo en el Señor y van edificando la iglesia. Pero del Israel incrédulo vemos una separación tristemente. Y de ahí es que poco a poco, después eso se hace más complicado, más difícil a la hora de evangelizar al judío, porque se cerraron, ya no querían saber nada de aquellos que decían que Jesús era el Mesías, fueron cerrando. Pero bueno, es parte triste de lo que sería la historia de la iglesia del Señor con respecto al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿no? Después vamos a ver otras cosas, otros datos que se van añadiendo a la historia de la iglesia, etc. Cuando vamos a la comparación con Éfeso, no sé si queréis parar un poquito de comer y tomamos un refresco, si queréis, y si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, y después hacemos la comparación con los dos.